Hola amigas y amigos de El Ciudadano, amigos de La Barca. Estamos en una nueva emisión de este espacio de las artes, las culturas y el patrimonio aquí que desarrollamos en la calle Amanda La Barca. Por eso somos La Barca. Esta mujer militante, profesora, la honramos con esta pequeña cita que tenemos todas las semanas. Y en esta ocasión estoy con ella fantástica, con olor a puerto, con aromas del mundo. Pero eso puede sonar mal. Sí, puede sonar mal, sí puede sonar mal, pero puede ser también. Pero pensemos en la parte, el exquisito olor a mar. Sí. Olor a mar. Oye, escritora, tallerista, periodista también. Así Hay es. algo también de periodismo que la habita. Me refiero a Arelis Uribe. ¿Cómo estás, Arelis? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy contento, feliz. Qué Igual. bueno que sucedió esto. Habíamos hablado en febrero, todavía no había Así cosas es. que decir. Lo aplazamos. Pero ahora sí, hay cosas de las que podemos conversar. Estoy muy bien. Abrir noticias. Contenta de estar acá. Te decía antes de que Sí, empezáramos que sí. me encanta El Ciudadano, aguante los medios independientes y me encantó su casa. Pero ese es el lugar en el que están, así que felicitaciones. Bacán, muchas gracias. Ahí mirando justamente ahí. Sí, cerca del poder. Sí, cerca del poder, las babas del poder. Sí, Observándolo, lo miramos observándolo. A veces claro, estamos tan lejos y tan cerca, es difícil eso. Oye, bueno, bienvenida. Este es un espacio para que conversemos. Vamos a hablar a propósito de tu obra, a propósito de tu trabajo en la actualidad, a propósito de un nuevo libro que Sí, se anuncia, así es. del que tuve la fortuna Sí. de embeberme. Hoy quedé pero así, sacudí. gustó? Me encantó. Me Qué encantó bueno, desde qué su bueno. nombre, lo amé. Ya. Me encantaron las citas, la Vamos a hablar de intríngulis, eso. ya vamos a hablar de eso. Ajá. Pero quiero que arranquemos primero, Arelis, conversando, que es una cuestión así como desde la mirada aristotélica, si se quiere, que es, partamos del principio, Así el es. gatillante. Yo sé que estuve viendo, te stalkeé en todos los videos que tienes en YouTube y se la pega. Entonces, la pega. hablabas precisamente de el amor lector de tu madre en particular, de estas cruzas que se van cruzando el libro, pero el gatillante de la escritura, ¿hay algún hito, algún evento donde tú dices, chucha, voy a escribir? Sí, ¿Qué pasó? Lo hay. Y hay que remontarse bastante al principio. Como tú bien decías, yo soy hija de una obrera lectora. Mi madre estudió en un liceo fiscal, contabilidad, y fue de esas gente que tuvo, diría yo, el infame trabajo, pero bueno, era su trabajo de inscribir a la gente en las ISAPRES, ¿no? Esa era la pega de mi mamá. Ay, chuta. Sí, la FP. No. Mal, weón, mal. Pero me alimentó, po. Sí, pues, sí. De eso alimentó. Y es una mi cadena de corazón. producción y ya está justamente en esa Terrible. parte. En el fondo eres vendedor, Sí. pero de un intangible. Pero Vendedor sí. de seguro, básicamente. Bueno, en fin. Pero muy lectora mi madre Ya. y ella me heredó eso. O sea, yo aprendí desde chiquitita en mi casa que leer era el tremendo panorama. O sea, como que leer era una manera de acompañar tu soledad o Sí. de tener diálogos con gente más allá del tiempo y del espacio y de pasarle la raja. O sea, yo disfruto mucho leer. Me encanta, me entretiene. En especial la narrativa, las novelas. Bueno, y cuando yo tenía 18 años, en mi casa una vez estaba el Mercurio, porque mi mamá leía libros, pero no leía el diario, lo cual era extraño. Ah, mira, Bueno, ya. y esa edición del Mercurio traía la revista Weekend, que a su vez traía la zona de contacto. La zona de contacto, por Y tenía un supuesto. cartelito que decía, se buscan columnistas. Amigo, yo tenía 18 años, leía mucho, pero había escrito diarios de vida o muchas cartas, pero nunca como un género que escapara de eso. Y escribí una columna, postulé a los talleres de la zona y quedé. ¿Quién era el tallerista ahí? Era Marcelo Ibáñez. Marcelo Ibáñez. ya. Marcelo Ibáñez, Ya, sí. ya. Y ahí yo creo que arranqué. Ese fue como un hito fundacional, porque empecé a escribir y a publicar. O sea, tenía 18 años y ya había publicado en la Weekend, lo cual para mí fue como, ¡wow, esto me No, encanta! Por supuesto. Sí, En esas y- sábanas, bueno, los días viernes siempre en la sábana, los domingos las más Claro. gruesotes, pero el viernes, weekend. Sí, no, bacán. zona de contacto. Igual, como todas las cosas, es un arma de doble filo, porque a mí me gustó mucho esa experiencia, por eso estudié periodismo, Sí. y ahí a los 18 años yo dije, yo quiero vivir de esto, yo quiero vivir de escribir, que todavía no lo logro. Debo Claro. dar clases, ya, pero quiero vivir como Sí, de este bueno, rubro, claro, ¿cachai? claro, Y ahí claro, estudié claro. periodismo, pero ¿a qué me refería con el doble filo? De que igual el periodismo tiene, y el periodismo que se profesaba en ese tiempo en el Mercurio, era de una herencia muy como de los escritores que querían parecerse a los gringos. Entonces, la escuela era Fuguet, la María José Vera Gallo, que hay algunas cosas de ellos que yo rescato, si he bebido de esas aguas, Sí, ¿cachai? seguro, porque no tienes por qué no, ¿cachai? Claro, Por pues supuesto uno que- va claro, tomando lo que le tal sirve, cual. pero el tema es que, de hecho, alguna vez vi como una suerte de chiste de cómo escribía Fuguet, y era como estoy, punto, tirado, punto, en, punto, la, Sí, punto, arena. arena, O sí. sea, la frase corta, y yo como que ese tipo de escritura me empapó, y de hecho si tú lees Kiltras,
es muy periodístico en ese sentido, como parrafitos cortos, frase corta. Sí, como factográfico, ¿cachai? Claro, pura foto, foto. Lo cual lo hace sencillo de ser digerido, una prosa muy simple, pero no por eso simplona, pero sencilla de agarrar. Y ahora estoy como sacudiéndome eso, tratando de aprender otras maneras, porque te formatean la cabeza, ¿cachai? Sí, no, pero qué interesante. Bueno, pero ese es el origen. Pero entiendo, y me parece súper interesante porque, claro, me acuerdo también cuando haber leído, no sé, tercero, cuarto medio, justamente Mala Onda, estoy tirado, el Matías se llamaba el protagonista, estoy tirado en la arena, y me acuerdo que era lectura complementaria obligatoria, ¿cachai? Como generalmente sucedía ahí. Y era había una lógica de asombrarse también porque, claro, habían groserías, pero claramente había un despojo de la conciencia de clase, ¿cachai? Porque no eran historias, no eran relatos de nosotros proletarios, eran relatos, ¿cachai? Puestos desde, bueno, es como y lo digo pero con mucho respeto, pero desde un cosmopolitismo, desde una vinculación, ¿cachai? Con el mundo. O sea, ese personaje, de hecho, yo me acuerdo, hay algo que para mí fue también, de alguna manera, fundacional para poder escribir, que también tú te sitúas como en el opuesto, ¿no? Como decir, ok, esto es lo que yo veo que se está haciendo, yo voy a hacer otra cosa. Y me acuerdo en Mala Onda, justamente, que había una escena en que iban a la casa de no sé quién, y había una chimenea en el salón, y comían pan con palta, como cosas que a mí no me pasaban. Como con la parafina. Claro, así como uno comiendo pan con Dorina en la adolescencia, claro con la estufa parafina. Sí, y tostando el pan arriba de la 100%, entonces era como, estos no son mis mundos, pero lo bueno de aquello es que a mí me hizo levantarme en oposición y decir, si algún día yo escribo, voy a escribir de mis lugares, claro. ¿Cachai? Entonces, no está perdido, ni siquiera esa literatura con la que no te identificas o que no te refleja, porque desde ahí tú puedes empezar a construir lo propio, ¿cachai? Sí, es como... Y sabéis que mucho sentido que me hace lo que señala, porque lo pensaba incluso desde la lógica de leer, por ejemplo, el Mercurio. De entenderlo, ¿cachai? ¡Qué sufrimiento! ¿Cachai? Que yo me acuerdo del Mercurio, o sea, yo me acuerdo de mis papás en particular, comprando el Fortín Mapocho, comprando La Época, comprando, ¿cachai? La Nación en los post-90, pero había una weá como... Pero también, por ejemplo, habían formas en donde tú entendías precisamente, cuando tú lees los lenguajes hegemónicos, tú vas a decir, ya, ¿sabéis que esto no me representa? Por lo tanto, yo voy a estar desde el antípoda o desde otro lugar. Hay que construir otra cosa. ¿Cachai? Hay algo de eso. Sí. Y eso tú empezaste a cultivarlo desde estos primeros ejercicios escriturales. Claro, lo que rescato de esa experiencia en el Mercurio es que, uno, me mostró que esa, no sé si pasión en ese entonces, pero al menos esa afinidad, que eran las letras, era algo que podía convertirse en un trabajo, y que ahora yo ya tengo 38 años, han pasado 20 años, me doy cuenta de que no estaba equivocada esa intuición adolescente, bien por eso Arelis del pasado. Y lo otro fue, lo olvidé, lo segundo que iba a decir, pero ¿tú qué dijiste antes? Yo te estaba diciendo que, claro, como a propósito del Mercurio, que yo entendía el Mercurio y que lo había hecho y que me había informado por diarios que eran tan comprometidos desde una mirada política con mis papás, que yo leí La Nación, leí La Iguana, que era una revista juvenil que era de los 90. Qué lindo. La Iguana, me acuerdo, con la Marieta Santi, en fin. Y te decía que igual era una manera de pensar precisamente en esta distancia. Y sí, entiendo, hay historias que me parecen fantásticas o bien hechas, ¿cachai? Como hay narrativas, porque son historias, porque las historias siempre son sabrosas. Sí, ya recordé. Yo me voy a instalar en otro lugar a la hora de contar cosas. Sí, bueno, ya me recordó lo que quería decir. Bueno, entonces fue como darme cuenta que tenía una herramienta de trabajo ahí. Y lo segundo fue que yo iba a talleres en la zona, entonces nos juntábamos, fui como por un año. Entonces nos juntábamos una vez a la semana o cada 2 semanas, y en ese búnker, bueno, que ni siquiera un búnker, en ese lugar que es muy bello, el maldito, como los headquarters del Mercurio, ahí arriba. Pero lo que yo aprendí ahí fue a soltar la pluma, eso es. Entonces, el formato que ellos trabajaban y con el que yo trabajé después mucho tiempo era la columna, y eran experiencias vitales desde la juventud, eso hacíamos. Entonces yo ahí aprendí a soltar la pluma y como a encontrar mi voz, y a confiar en mi voz, como a confiar en que si yo como adolescente, 18, 19 años, ya bueno, 19 no tan adolescente, pero joven, súper joven, tenía cierta manera de decir las cosas, confiar en esa manera, y que es algo que profeso hasta el día de hoy, incluso en mis talleres, es algo que llevo conmigo, el escribir como se habla.
Y eso lo aprendí en la zona y después con el tiempo lo fui puliendo y ahora, o sea, estoy una convencida de eso. De Es hecho, tu sello y es parte de tu capital. pero el sello literario, porque finalmente existe una tensión entre la oralidad Sí. y la escritura. Sí. El Licura Chihuahua habla de la Oralitura. oralitura, exacto, y tú lo ves, ¿cachai? Lo veí en el pueblo mapuche, Sí, por lo supuesto. veí en la lengua hispana, lo veí en el inglés, entonces no es algo que, es algo que descubrí en ese espacio, pero en todo el desarrollo de mi trabajo, de mi carrera, me he dado cuenta de que es una constante porque lo es, o sea, la escritura es un artificio para el cual, o a través del cual la oralidad, esto que estamos haciendo nosotros ahora, de Sí. vincularnos a través De la palabra. del habla, exacto, poder encapsularlo para que viaje a través del tiempo y de lugares, ¿cachai? Y eso es muy lindo. Qué bacán, porque hay muchas veces los ponían en tensión y casi como si fueran némesis. Claro. La palabra hablada versus la palabra Pero es que hay una escrita, tensión ¿cachai? ahí, pues, y Sí, eso es lo pero lindo. porque sean enemigas, ¿cachai? Como que podías de verdad hacer treguas. Podías, y te podías buscar formas mecánicas, no sé, hechizos, embrujos, donde podés capturar finalmente Ajá. la palabra y Sí. eternizarla. ¿te Eso fijas? es un artefacto, a mí me gusta pensarlo como un artefacto, es una técnica. Y varía de persona a persona, o sea, hay gente que respeta mucho más la oralidad y cae como en la disimulación, en la Sí. deformación como del lenguaje escrito. Sí. Es muy bonito, a mí me encanta Oye, y eso. mira, me pasó también alguna visita que tuve por periodismo algún tiempo y que después me fui huyendo a abordar otro. ¿Cómo- otro lugar. cómo así? Me fui huyendo al periodismo, que estudié periodismo un ratito, ya. después me fui. Es que las empresas y- periodísticas no son muy alentadoras. El periodismo es hermoso, Entonces, eso te- escrito sobre todo, pero Entonces- las empresas periodísticas... Entonces No. te iba a decir precisamente que cuando en mis estudios de pregrado, alguna vez que también visité el periodismo, una de las cosas que me pasaba a mí era que sentía que había un método de escritura periodística, y era también seguramente porque la escuela donde estudié, qué sé yo, que no... yo necesitaba a mis 19 años el ejercicio libre, el vértigo Sí. de la cornisa, de lanzarme a la escritura, y sentir el viento de lo errático de la palabra, ¿cachai? Sí, la libertad, po. Y tú, ¿cachai? Yo tenía que escribir en tantos golpes una sí. columna, entonces había... Sí. Y que está todo el rato bien. Yo con el tiempo me hermané con eso porque me parece que es bacán, como que eres un anfibio, podés moverte en distintos lugares. Es bacán saber, ¿cachai? Cómo se arma una columna, un editorial, cómo se arma finalmente una nota con las W, la pirámide invertida, todas esas vainas. Como que te juro que me hermané, pero tuve que hacerme viejo para entenderlo. ¿Qué te pasó a ti con el periodismo? Cuando tú entras a la USACH, ¿cómo conviviste con eso, con lo que te estaba formando el periodismo y Sí. con tus pulsiones naturales de la mitad del Sí. pecho? Bueno, o sea, mi formación es periodística, ¿no? Si estaba en la Weekend y empecé con columnas de opinión, Sí. es porque el periodismo fue como la primera investidura que tuve formalmente para Sí. escribir. Y luego cuando lo estudié, no escribí tanto en esa época, Ya. pero me gustó, por ejemplo, la radio, me gustó también hacer tele. Sí, las comunicaciones, en el fondo se trata de contar historias, ¿cachai? Es storytelling, y eso a mí me fascina, entonces lo disfruté mucho. Y los ramos escritos también, o sea, como que nos hicieron... Yo tuve una profe que es Javiera Carmona, que es mi amiga hasta el día de hoy, Ya. y otro profe que es Iván Pizarro. En conjunto me hicieron muy buenas lecturas. O sea, yo descubrí, por ejemplo, la crónica latinoamericana más contemporánea, Perfecto. como leímos a Caparrós, por ejemplo, Ya. también leímos a Sangre Fría. Entonces eso para mí fue también muy formativo, como... Y de eso me enamoré, ¿cachai? Qué Como que bueno. dije, esto es lo que yo vine a buscar, a mí me gusta la crónica. O sea, yo entré al periodismo porque quería escribir. Y muchos autores van de la ficción a la no ficción, como que eso Sí. es un límite que no es tan difícil de traspasar. Sí. Entonces sí, fue muy nutritivo. Y luego cuando me titulé, yo quise ejercer el periodismo, por ejemplo, escribir reportajes, ¿cachai? Como coquetear con otros formatos. Reporteo. Pero es que no se me da. Lo he intentado y cada vez el universo me lo recuerda. Cada vez que yo intento como decir, ya, ahora voy a escribir crónica, me cuesta, me demoro mucho, los entrevistados no me quieren, ya, chao. Entonces yo ahí solté. Y la ficción para mí es un espacio mucho más seguro porque tú podías hacer lo que queráis. ¿Cachai? Podéis hacer lo que queráis y podéis como traspasar muchos límites, jugar con el lenguaje de otra manera. Sí. Tú recién hablabas como de los límites de los formatos. Sí. Y yo en el periodismo me siento más limitada, ¿cachai? Ya, Puedo decir entiendo. ciertas cosas como uso la forma y me tengo que atener a la forma. En cambio, siento que la literatura es mucho más chascona, a mí me permite mucho más, así que estoy volviendo a la ficción
muy contenta, ¿sabéis? Porque es más juguetona. Sí, me gusta más. Mira qué fantástico eso. Oye, qué bueno eso de los acompañamientos. Y quería pegarme porque una de las cosas que había pensado en la pauta respondía a, estás en una entrevista, en una hermosa capsulita que haces en un colegio, en un liceo, en un Liceo tercero 7. medio de Valparaíso. Ya, el Juan Arroz. Juan Arroz. Sí, Juan Arroz. Y sí. haces un comentario, hablas y precisamente estás con los chiquillos ahí, dos cabros de tercero medio. Yo trabajé con esas audiencias, con ese público. Sí, me hermoso. encantan los Luego, jóvenes. ahí están ahí en esas, me encanta esa tensión, esa crisis, esos formatos erráticos, bacán ese ensayo-error de la enseñanza media. Bueno, y tú señalabas precisamente como el desafío de las lectorías. Entonces quiero llegar a lo siguiente. Señalabas de Iván Pizarro, de Carmona, de tus profesores, que ellos hicieron estas bibliografías casi, como Sí. que te acompañaron en eso. Yo pienso en mi profesor David Pincheira, que me mostró Un Mundo Feliz, Sí. cuando había que mostrarme en 1984, ¿cachai? Como, Sí. qué lindo cuando en el momento preciso, a la hora exacta, hay alguien Sí. que te dice, weona, de esto. Sí. Y hay algo, una sombra, un desarme, me elevan, me hunden. Es bellísimo. Me emociona solamente pensar cuando uno se encuentra con el libro en el Sí. momento preciso, sobre todo cuando es un adolescente. Es que es hermoso. ¿Cuáles crees tú, Arelis, Mm. que ya eres una profesora, somos colegas? Sí, qué atroz. Qué atroz. Yo soy una señora ya. Claro, entonces, ¿qué te pasa con los desafíos, con lo que has visto tú en las audiencias, en las lectorías? ¿Cuál sería el desafío para que nosotros, en tanto este país, ¿cachai? Aumente su público lector y su público escritor? ¿Crees que hay algo, has hecho esa reflexión? Yo creo que, o sea, lo ideal es transmitir la lectura como un goce, pero no todo el mundo lo goza. Y además, en no todas las casas existen las herramientas. Claro. Yo alguna vez tuve esta conversación, lo que te comentaba antes, le contaba a alguien, yo siempre sintiéndome muy proleta, diciendo como no, porque mi mamá estudió en el liceo fiscal y como es contadora, pero muy lectora. Y alguien me dijo que como, pero sabía leer y escribir. Pues hay gente que en su casa sus papás son analfabetos. Sí, Ya. sí, claro. Ya, pero ahí viene la oralidad, ¿cachai? Claro, Yo soy muy mistraliana también, la he leído mucho, he estudiado mucho a la gran maestra, que estuvo de cumpleaños, un saludo para ella. Saludos para ella, sí. La honramos siempre. Entre paréntesis, Estás ahí, Jim, del Marcelo Alonso. Ya, ¿y qué tal? Ya, recomendada. Hermosísima. Ya, Marcelo ya. Alonso, increíble, se pasó. Sí, bueno, es que la obra de esta señora también Sí. es infinita, pues podemos hacer muchas cosas Sí. a partir de su escritura y de su pensamiento. Bueno, y la Mistral habla mucho acerca de, claro, que hay que hacer leer cómo se come todos los días y eso, pero ella habla mucho acerca de los relatos orales con los que los niños llegan, Ya. ¿cachai? Entonces, a mí al menos me ha funcionado en mis talleres hacerles ver a los niños o a los jóvenes, a la juventud, que eso es literatura, ¿cachai? Que eso es narrativa. Ya. Esa anécdota que les pudo haber pasado con un amigo o de su infancia, algo que les haya pasado, como una anécdota. Me caí en la ducha, me encontré con no sé quién después de hace Claro. mucho, me encontré plata, lo que Me sea. asusté. Eso, claro. como un hito de su vida que ellos sean capaces después de poner en palabras, Sí. con sus propias palabras. La ortografía da lo mismo, ¿cachai? Sí. Porque eso lo ve un corrector de prueba, da igual. El tema es que sean sus propias palabras a partir de su experiencia. Eso a mí me ha funcionado en el sentido como del fomento escritural. Ahora, el fomento lector, otra cosa que también decía la Mistral y que yo he probado y me sirve es leerles. Leerle a los jóvenes y Perfecto. no mandarles lectura para la casa porque no lo van a No hacer. lo van a hacer. ¿Cachai? Y yo he hecho eso, como comentarles algún texto, presentarles al autor y verlo como, se los presento así. Cuando yo era niña, a mí me leían mis padres, en especial mi papá. Entonces los presento así, están sentados en sus puestos y les invito a que se relajen, que hagan tuto un ratito. Yo les voy a leer. Y les digo, para mí, que me lean es un acto de amor, es afectivo. Y eso les voy a hacer yo ahora. Les voy a hacer un cariñito con esta lectura. Así que ustedes tiéndanse y yo les voy a leer. Y les leo, no sé, 10 minutos, 20 minutos, un pasaje, porque tú no puedes abrumar, desde mi punto de vista, a un adolescente que quiere comerse el mundo con, no sé, los detectives salvajes, ¿cachai? No podí, ¿cachai? No podí. Entonces, o un pedazo de los detectives. Y después, cuando ellos crezcan, quizás van a poder como volver a esa lectura, ¿cachai? Y eso hago, a mí me ha funcionado, como leerle al otro como un acto afectivo y la escritura como una invitación a contar mis experiencias con mis palabras. Oye, me encanta eso, ¿sabéis qué? Lo pensaba como en eso de las lecturas, me acuerdo, en los tiempos en que oficié de profesor, hartos años, y me acuerdo haber, por ejemplo,
no sé, tercero medio, cuarto medio, haber leído Los profesores de Nicanor Parra. Haciendo sí, el acting, pero ¿cachai? muy triste. Entonces, pero Ese claro, y poema. sacando pedazos y performando y una cosa así como casi como pastor evangélico que está Bueno, que es haciendo, muy ¿cachai? performativo, ¿no? ¿Cachai? Que claro, en fin, y con esta y una secuencia, como el montaje, como Requiem for a Dream, puros cortes, y, hermoso. Y me acuerdo de esta cosa como de la función apelativa, ¿cachai? Como esta cosa de conmoverte. Esto no se sale igual de esta experiencia. Entendiendo, y estoy completamente de acuerdo con lo que estás señalando. O sea, si yo me aburro a los 15 minutos de alguna weá, por supuesto. Se van a abrir conmigo, po. ¿cachai? Claro, entonces Eso tengo que es. pensar en eso. Tiene todo el sentido. Y sientes que ya un poquito más incluso desde las políticas, desde lo institucional, ¿tú crees que se apunta para un buen lugar? ¿Tú sientes que las políticas educativas, por las maneras, por cómo te has vinculado en tanto tus experiencias con colegios, Sí. crees que van para un... ¿Crees que funcionan? No sé, ¿tienes Sí, algún...? no las conozco, la verdad. Ya. No las conozco, pero, o sea, no conozco la teoría demasiado, pero sí un poco. Porque igual, como te contaba, lo hablábamos antes de entrar a cámara. Hemos conversado ya, sí. Mis mejores amigos en Valparaíso en presente son profesores de lenguaje. Sí. Y yo también he pasado por la escuela de alguna manera Sí. como tallerista o postulando proyectos, entonces igual me he metido a ver como los planes. Y creo que hay una sobrecarga a los docentes. Ya. ¿Ya? Hay una sobrecarga a los docentes de hora de aula, de la cantidad de clases que tienen que dar al día, de los informes que tienen que llenar. Y yo creo que eso es muy nocivo. Yo tendería a la simplificación. Claro. Y tú ves los manuales y son libracos, ¿cachai? Bastante denso. Eso yo creo que es algo que hay que entrar a observar, como la carga de los profes. Y bueno, también sus condiciones laborales, ¿no? Son obreros, Sí, por supuesto. obreros maestros, Sí, y sobre su hombro recae una de las tareas más nobles y difíciles, ¿cachai? Entonces como que deberían ser tan valorados como los doctores. Sí, me gusta esa... Así lo digo, porque lo creo, Me gusta ¿cachai? esa sentencia, es buena. Porque es utópica, Sí, por supuesto, sí. pero falta más cariño ahí, ¿cachai? Como de parte de la institucionalidad. Esto lo digo, por supuesto, desde, no sé, por la ensoñación y también desde un poco de la ignorancia en el sentido de que yo no soy la que redacta esos programas y no soy profesora en la escuela todo el tiempo, ¿cachai? Sí. Pero lo que puedo ver desde afuera y Por lo supuesto. que recojo de los testimonios de mis amigos. De tus amigos, sí. Yo me acuerdo, a ver, esos tiempos cuando yo hacía clase y hay una necesidad cuando tú te embruteces en tu trabajo, claro, hacer clases es la raja y me divertía muchísimo, pero habían los consejos profesores que te chupan un poco la vida los días miércoles, la Los tarde. apoderados. ¿Sabes que yo me llevo bien con los Ah, apoderados? ya. Sí, no, me gusta, Bien. me gusta no, yo, buena onda, me gustaba ser profe jefe, pero pienso pero era un nivel de embrutecimiento y que llegaba el viernes, lo único que quería sumergirme en un Sí. pitcher y yo de repente, claro, no quiero perder el tiempo y yo llevaba Las pruebas. y llevaba mis pruebas, me ponía a carretear, me ponía a corregir pruebas, te juro. O sea, más de alguna ¿Y vez cuántos tuve una años? prueba, tuve como 11, 12 años haciendo clases en distintos lugares. Alguna vez como una mancha de pilsa, una mancha de vino, con chutumán, así como terrible. Ya, pero le gustaba, profe, ¿tú estás pasado cigarro? Puta, güey, no tengo tiempo, ¿cachai? La hora no lectiva, pues, güey, así que, oye, era... Carreteando y trabajando a la vez. trabajando a la Qué vez, sí, fuerte. yo me acuerdo de eso en esos tiempos. Porque a uno le gusta el divertimento, le gusta la vida licenciosa también a veces. Ahora está más viejo, quizás no tanto. Oye, Es que la caña pega distinto. Claro, por supuesto, te pega Ya no tomo como antes. te pega no puedo, diferente. no puedo. Quiero que hablemos del mundo. Hablemos del mundo. De tus viajes por el mundo. A propósito, creo que fue a propósito de tu novela Las heridas, creo que fue que estabas, ¿no es cierto?, en Nueva York en ese momento. Ha sido eso, ¿no? No recuerdo bien si fue con ese libro. Te entrevista a alguien después seguramente de un foro en la feria que se hizo. Nada, porque esa entrevista es desastrosa. Ya bueno, ya estás de chucha. Pero estás ahí, no sé, ya una señora como, no sé. Ah, no sé, ya, sí. Ya te hablaba y te preguntaba, qué sé yo. Dios mío. Pero, y pensaba, claro, como... Y hablaba un poco de lo que te pasaba justamente con el lugar que habitas, y con los lugares en donde estás, desde qué espacio en el mundo también estás contando tus historias, más allá incluso de los triggers, más allá de los gatillantes, en este caso, no sé, la muerte de tu papá, en fin, hay distintos,
Pero hay algo también que tiene que ver como con el lugar físico, que ¿cachai? Como el GPS, ¿en dónde estás? Sí, la locación. ¿Cómo miras tú eso? ¿Cómo se ha curtido, cómo se ha aquilatado en tu historia como escritora? Ujú. Bueno, yo soy de varios lugares, pero Ya. principalmente de Santiago Sur. Me moví bastante De Santiago Sur, en ya. mi juventud y adolescencia. Entonces estuve en Talagante, estuve en Gran Avenida, en San Bernardo. Ya. Yo nombraría esos 3 lugares especialmente en los que viví. Luego viví en el centro, por Parque Bustamante. Bueno, ya. Y ahí viví en la vereda de Santiago, en la vereda de Providencia, y después viví en las Torres de San Borja. En las Torres. Y de ahí me fui a Nueva York, y en Nueva York estuve en Brooklyn, estuve en Queens, como que me moví por distintos lugares también. Y ahora estoy en Valparaíso. Esas han sido mis locaciones. ¿Tú viviste en México igual o no? No. Ya. Perfecto. Viví en La Plata, también en Argentina, un tiempo, mientras estudiaba. Por O sea, eso. me he movido y me gusta moverme, ¿sabes? Me gusta, alimenta mi alma moverme. Entonces, bueno, yo me fui a Nueva York con una beca, no fue por ese libro en particular, sino que fue como por el trabajo, Sí, como entiendo. por mi perfil en el fondo, Sí, que sí. quedé elegida en el programa y después muy agradecida al Ministerio de Educación que obtuve la beca Chile, que acabo de terminar de pagar, así que mi deuda está saldada. Mira, se puede. A ti Sí, te no, hablo. pero muy agradecida porque ahí la vida me había pegado un tumbazo, o sea, yo había tenido una relación, me había separado, además había muerto mi papá, estaba muy deshecha, Sí, sí. y en Nueva York fue muy bonito como que aprendí a bancarme de nuevo y a como reconstruirme. Y bueno, entonces esas locaciones se van colando, por supuesto, o sea, tú lees Quiltra y es full Gran Avenida, full ruralidad un poco, ahí Sí. como son esas locaciones. Y después, bueno, vamos a hablar del librito nuevo, Sí, Teleponga, vamos a hablar. que de nuevo vuelve a habitar esos Vamos a hablar espacios. de Teleponga porque de hecho me resuena, porque se me aparecen los chispazos. Sí. Y bueno, cuando estuve en Nueva York, por ejemplo, yo llevé una suerte de diario de experiencias y la locación era Nueva York. Ya. Ahora estoy en Valparaíso y estoy empezando una novela que transcurre en Valparaíso. Estuve releyendo los cuentos de Bolaño ahora hace poco y me daba cuenta o sea, hice muy consciente el tema de sus locaciones, ¿cachai? Como que habla mucho de Barcelona porque él vivió allá. Sí, por supuesto. Pero tú lees lo de Detective Salvaje y está localizado en México, que es donde vivió su adolescencia, que fue formativa para él como autor. Pero sin embargo a veces de repente igual aparecen historias de Chile, ¿cachai? Entonces creo que es muy nutritivo para el corazón de cualquier ser humano Sí. el moverse, ¿cachai? Incluso migrar o sea, yo de Santiago me fui a Valpo, ¿cachai? Que al lado, Queda al lado. pero es otra cosa, ¿cachai? No es Santiago Valparaíso, otra cosa, Valparaíso. no es el mismo lugar. El tiempo, Exacto. el timing, otra la velocidad. Entonces yo creo que profesionalmente como autora es muy nutritiva tener distintas escenografías porque al final en tu libro eso es la locación, ¿cachai? Sí. Es la escenografía, como Sí. se podría decir en teatro. Ha sido súper nutritivo y también para mi alma porque me ha permitido conocer personas de distintos lugares, distintos idiomas, distintas jergas. Pues yo ahora ya no digo marraqueta, yo ahora digo pan batido, ¿cachai? No. Y si te vas a Concepción le voy a decir pan francés. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, y eso también es muy rico lingüísticamente, porque te permite recoger otras formas de habla. Entonces sí, he sido viajera y espero seguirme moviendo. Sí, Ojalá que de sí. hecho eso señala precisamente en esa entrevista de Casa América, también conversas a propósito de eso, que me gusta a mí eso. Hay algo que tiene que ver también con que, chucha, si me voy a Brasil, probablemente no ande con abrigo, voy a tener que usar ropa holgada. Y mi vestidura también va a transformarse con eso. Desde la psicología, desde los campos semánticos que habito, ¿cachai? Es muy bello eso. Me gusta eso de ¿Y esta tú? transhumancia. ¿Has sido viajante? Yo no sabéis qué. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. porque Bueno, dijiste Concepción. ¿no? Lota, Santiago. Carlota, viví en Lota, viví en Conce, viví en Isla de Pascua. Qué hermoso Sí, eso. viví en Isla de Pascua. Sí, Buenísimo. tengo ahí amigos entrañables. Y historias también, sí, ¿no? hermosísimo, sí. Ujú. Yo buceaba los martes y los sábados. Imagínate, y tú te veías como esos fondos de pantalla de Windows, esos pescaditos, yo los martes, 5 de la tarde, yo andaba ahí Bueno. mirando. Entonces imagínate la cantidad de Sí. relatos. Viví ahí, bueno, Hermoso. viví en Quilicura, no viví en Quilicura, viví en Santiago Centro, viví en Maipú, Santiago Centro, ahora me cambié a Las Condes. ¡Ah! Sí, salió nombre. Te saludo esposa mía, gracias por darme esa posibilidad de estar. Está bien, hay que moverse. Sí, pero no, Hay que moverse. Hernando Magallanes, de hecho, imagínate, este libro, por supuesto, quiero dedicar este libro, después te voy a pedir que A lo tu dediques señora. a mi señora esposa, por supuesto, supuesto a que sí. Dayani, que
que adora tu trabajo. Bueno, quiero que sigamos nosotros conversando a propósito de... Estamos en La Barca, espacio, ¿no es cierto?, de cultura, de artes, de patrimonio acá en el Ciudadano. Estamos con Arelis Uribe, estamos felices. Estoy, exultante muchas cosas que decir, muchas cosas que decir. Quiero que conversemos sobre feminismo. Quiero preguntarte si porque una de las cosas que pensaba que le daba vuelta cuando estaba armando la pauta era precisamente como las transformaciones del feminismo, porque veía lo que pasaba con una conversación, entrevista que tenía la Mariana Enríquez en particular, y la manera en que ella ha vivido sus formas escriturales y el feminismo, cómo la habitan, y a la hora de ella también, ¿no es cierto?, volcarse en su proceso escritural. ¿Te acuerdas? O sea, tu manera de ser escritura, de escribir, y el feminismo, ¿son distintas que cuando tenías 20 años, cuando tenías 30 años, ahora que tienes 38? Sí, yo creo que totalmente. Cuando era más joven, digamos, cuando estaba en el colegio y en la universidad, eran pulsiones de libertad. Sí, yo creo que el feminismo se trata de libertad, de la búsqueda de la libertad. De la búsqueda de la libertad en un tejido solidario, porque por eso es político y se hace masivo y se generan colectivos y agrupaciones de mujeres, de disidencias. Sí. Y de nuevas masculinidades, ¿por qué no decirlo? Idealmente. Entonces, siempre fue como una intuición, como de, no sé, por ejemplo, yo participé un tiempo en esta organización contra el acoso sexual en los espacios públicos. ¿El OCAC? En el OCAC. Y eso surgió primero como una intuición, como, o sea, ¿por qué si yo salgo a la calle en bicicleta, en short en verano, tengo que estar escuchando esos comentarios libidinosos, soeces, ¿cachai? Sí, por supuesto. No me gusta, no lo tolero, y llega un momento en que me doy cuenta de que generando alianzas con otras mujeres podíamos intentar buscar un cambio cultural, ¿cachai? Como hacer ruido. Sí. Ya, entonces fue primero una intuición y después esa intuición tuvo un peso político, o sea, empezar a leer de feminismo para poder entender cuáles han sido las distintas oleadas o como otras pensadoras o pensadores al respecto. Y bueno, cuando yo empecé a escribir quiltras o cuando empecé a escribir cuentos, yo estaba pero muy arriba de la pelota con el movimiento feminista porque estaba en un colectivo feminista, sí, ¿cachai? Y eso de juntarte con tus compañeras semanalmente... Era la militancia. Es que la militancia es lo mejor, porque compartís con otras mujeres, te abren la cabeza, tenés conversaciones, tú crees que vaya a cambiar el mundo, ¿cachai? Y yo creo que se puede cambiar un poquito, porque es difícil igual. Es como, hay ciertas estructuras, no macroestructuras sociales, y también que se manifiestan en lo micro, que son como paquidermo, y tú empujáis y es como, chucha, claro. ¿cómo empujo este elefante? Este monolítico la wea, así como... Terrible, pues entonces, pero igual puede hacer, o sea, se hace, ¿sí? O sea, si no creyera en el poder de los movimientos sociales, o sea, ¿dónde estaríamos, cachai? Sí, pero es difícil, requiere mucha fuerza, pero se puede. Entonces yo estaba muy arriba de la pelota con eso, y mi intuición es que yo quería que el libro estuviera permeado de esa ideología, de ese pensamiento, sí, pero que no fuera un panfleto, porque un panfleto es, vamos, juega a marchar, ¿cachai? Claro. Es así, es más directo. Entonces yo quería hacer literatura, que es otra cosa. Pero sin embargo igual logré como entretejer en el libro esas ideas. Por ejemplo, todas las protagonistas de los libros son mujeres, muchas de ellas son mujeres lesbianas. Sí. El título del libro está en plural, en femenino, en un mundo que pluraliza en masculino, en el español. Claro. En el inglés también sucede de otra manera. Entonces como que quería hacer esos gestos. Citas a Supernova. Claro, una banda de chicas pop. De chicas pop, claro. Y que es una frase potente igual. Sí, yo no hablo inglés, vivo en un barrio que no es burgués. Vivo en un barrio que no es burgués. Que sí, es la Arelis adolescente, esa es la Arelis adolescente, que no vivía en un barrio burgués y no hablaba inglés. Claro. Entonces eso en ese momento. Luego yo tengo una antología de columnas, sí, que se llama Que explote todo, porque yo tuve una época de columnista muy enrabiada, muy rabiosa, como que quería cambiar el mundo y estaba enojada con, o sea, todo lo que no me gustaba yo me sulfuraba, así como, estos malditos. Claro. La ira como sí, combustible. Pero es un combustible, igual sí, la rabia, ¿no? Sí, por supuesto. Porque la rabia moviliza. Yo entiendo la rabia como el deseo y la fuerza para poner nuevos límites, como desplazar el horizonte de lo posible.
Y bueno, entonces también escribí muchas columnas con un corte feminista. Ahí sí era más panfletaria, ¿no? Como con Es otro... que la columna te lo permitía también, porque Sí, tenía po. ese tipo de resonancia, esa es tu trinchera. Y como Así sí, es, claro. por eso hay que buscar siempre las formas para, sobre todo en literatura y en escritura. Y ese trabajo es duro feminista, con datos, citando autores, autoras. Esto no lo digo yo nomás. Claro, yo no vengo Yo no sola. vengo sola. Que... Así es, yo vengo con mi amiga, acá está la Simón de Y está todo Beauvoir. así con las hordas. Claro, tal cual, pero eso es bueno. Po, No, es fantástico, porque por genera el supuesto, tejido. obvio. Y aparte, bueno, Quiltras y que después de todo se publicaron muy seguidamente Ya. en el tiempo en que fueron las tomas feministas en la universidad, en Recuerdo. todo Chile, ¿cachai? O sea, eso también a mí me fascinó verlo, porque yo ya no era estudiante en esa época, pero yo estudié en la USACH, por supuesto que estuve en Thomas, ¿cachai? Al lado de la Villa Francia, Claro. iban ahí los compañeros de la Villa a vernos, nos apañábamos. Entonces muy combativo el perfil de la USACH, muy cabecita polera, pero siempre, ¿sabes qué? Muy masculino. Entonces ver mujeres tomándose las universidades fue como, ya, Sí. o sea, las cabras vienen de vuelta, ¿cachai? Y me acuerdo que me invitaron, por ejemplo, a una toma en la Chile, a conversar con las cabras que se habían tomado en el 2018-2019. ¿A dónde, Juan El Gómez espacio, Milla? sí. Ya. Y maravilloso, pues, o sea, como fueron ellas las que fueron a agarrar el candado y la cadena para decir a los profes, ustedes no entran más, este Sí, espacio qué ahora es lindo. territorio recuperado por las mujeres. Qué bello. Sí, y también con el tema del acoso sexual, que es una de las formas en que se manifiesta el deseo patriarcal de poseer el cuerpo de las mujeres, Claro, ¿cachai? Y de claro. como tomar decisiones sobre él. Entonces sí, está presente. Y hoy, en los trabajos más nuevos, sí, yo creo que tengo como... ¿Qué se conserva? ¿Qué cachai? Como qué Que conserva? sean mujeres protagonistas, mujeres que no solo aman a hombres, sino Claro. mujeres que son capaces de amar a otras mujeres en un sentido sexoafectivo Sí. y también amoroso. La sororidad, ¿no? Como mujeres que se ayuden entre mujeres. ¿Y tenés tanta rabia? No, sabes que no tanto, ya no tanto. Sí. No sé qué habrá pasado, pero yo creo que probablemente ahí voy Se a seguir- desplaza esa energía, yo creo que también se pone... Pero yo creo que tiene que ver, bueno, sabes esa cita de Allende, no ser joven, no ser revolucionario, una contradicción Sí, por supuesto, biológica. claro. Yo creo que van pasando otras cosas, la energía cambia y yo creo que van surgiendo otras necesidades, entonces la energía se desplaza hacia otras cosas. Yo ya estoy más señora y yo me acuesto a las 8 de la noche, ¿cachai? En 10 semanas para despertar a las 6 y empezar a lo temprano. Claro. Como, yo creo que estoy más vieja, soy joven aún, pero hay otra energía y está bueno también que vengan otras jóvenes a ella a incendiar sus propios prados, ¿cachai? Como a hacer su propia lucha. Dos cosas, porque vamos a entrar justamente en este lugar a propósito de, yo me doy cuenta de, yo leí Quiltras y leí también tu último libro, ¿Qué se llama? que se llama Telepunga. Telepunga, Telepunga, así es. Telepunga. Y claro, y está como describes. O sea, por supuesto, o sea, Arelis Uribe, escritora, por supuesto que está ahí, ella es. Pero claramente, un conjunto, un puñado de cuentos de hace 11 años atrás, Sí, más sí. o menos. 10. 10 años atrás sucede, ¿no es cierto? Y ahora en Telepunga hay algo, a una especie como de, no sé si templanza, pero no es iracundo, ¿cachai? No es iridiscente, no tiene olor a moho. A lacrimógeno. A lacrimógena, Y había ¿cachai? molotov, Sí, claro. pero no tiene olor a eso. Sí, a tiene, marcha. es de otra... Yo creo que es más templado, si se quiere. Hay algo ahí como que a mí me parece hermosísimo, que tiene que ver justamente como que lata ser toda la vida joven, es insostenible también, ¿cachai? Es Sí. inagotable. De verdad sospecha, si tú a los 20 años carreteabas ahí de lunes a viernes, ¿cachai? Y eso era la medida, si tenés 60 y esto de verdad tiene sentido, o sea, no sé, no digo que sea un mandato y que sea una misión, pero por último, bueno, tenemos que ser seres en transformación. Yo no quiero ser monolítico. Me convierto finalmente en un remedio de mí mismo si creo que siempre va a ser igual, ¿cachai? Entonces, bueno, quiero que hablemos de Telepunga. Sí, vamos a hablar de Telepunga. Vamos a hablar de Telepunga. Primero, este conjunto, este lado B de Quiltras, que un poco lo conversamos, ¿no es cierto?, antes de la entrevista o durante. ¿Cuándo lo empiezas a escribir? ¿Cuándo decides que sea una especie como también de libro recopilatorio de tus cuentos? ¿Cuándo Ya. empieza el proyecto? Es puro azar. Y eso es lo más bonito porque creo que cuando no esperan las cosas, cuando van resultando sin expectativa, la energía es mucho más limpia, Ya. mucho más sana.
Bueno, ¿cuál es la historia? Publiqué Quiltras, ¿cierto? Después Sí. que exploté todo, después Las heridas, que es un pequeño libro sobre el duelo a partir de la muerte de mi padre, y después yo estaba en Nueva York y quería escribir otras cosas, y me puse a trabajar en una crónica que nadie ha sabido querer como yo. Y esa crónica la trabajé, busqué editores, pero no funcionó mucho, ¿viste? Yo te dije que el periodismo me ha rechazado, así que yo realmente creo que Llego y siempre me cierra la puerta. me caso con la ficción, derechamente. Ya. Entonces ese libro yo me aburrí de trabajar y lo metí al refri, porque como que no fluía, ¿cachai? A veces las energías se entrampan. De más. No fluía, ya lo metí al refri. No fue un proceso fácil, yo estaba muy triste porque ese libro me gustaba mucho y estuve muy triste y yo sentía que no tenía fuerzas para escribir nada nuevo. Es como cuando te acabas de separar y pensás que no te iba a enamorar Que nunca no- más. tal cual. Así estaba yo. Te puede pasar a los 15, a los 30, a los Eso. 40, da lo mismo. Pero después volví Sí, a enamorarte, sí. sí, eso es lo más lindo. Entonces yo tenía el corazón roto, como chucha, ya, ¿qué voy a escribir ahora? No tengo fuerza. Bueno, y un día de hace como un año, como en mayo del año pasado, yo estaba así muy desolada, así rota, realmente muy triste, y me metí a revisar un disco duro viejo, y en ese disco duro viejo encontré una carpeta que se llamaba Segundo Cajón. Y dije, ¿qué es esto? Y hizo doble Mira tus clic. propias ocurrencias, te asombran, ¿cachai? Qué Y buena. había uno que se llamaba Primer Cajón, y en el primer cajón estaban los cuentos de Quiltras. Dale, ya. Y en el segundo cajón había mucho material, había una docena de cuentos sin terminar. Y yo te juro que no me acuerdo cuándo los escribí. ¿O acaso lo hizo la De hecho, te iba a inteligencia preguntar artificial? No me acuerdo cuándo los escribí. Ya. ¿Por qué? Porque cuando yo sabía que quería escribir un libro y en ese momento el formato que más me acomodó fue el cuento porque sentía que no tenía fuerza para sostener una voz por Ya. una novela. Era mucho trabajo. Pero sí me funcionaba el formato corto, entonces yo creo que escribí como 20 cuentos. Estaba obsesa, loca, así, en un año, yo creo, de todo 2014. Ya. 2014-2015, claro, porque el Quiltras salió en 2016, sí. Y luego, algunos de esos cuentos recibieron premios y a mí me gustaban y como que funcionaron y se agruparon en Quiltras y tuvieron la particularidad de ser todos narrados por mujeres, qué sé yo, ya, listo, esa historia contada. Pero los otros quedaron abandonados en mi computador y yo entre que me puse a trabajar en otras cosas, insisto, murió mi padre, que eso a mí me remeció el suelo, era como que me perdí, ¿cachai? Me fui como para, dije, ¿qué hago? Me voy a Nueva York, no sé, olvidé esos cuentos. Pobrecita, sí. Pero Un la cierta vida, orfandad. sí, pero la vida es muy sabia, pues. Entonces esos cuentos volvieron a mí justo cuando yo estaba en el suelo. Chucha. Y encontré esos 12 cuentos y yo dije, aquí algo hay. Porque lo empecé a abrir y lo empecé a leer. Y vi, por ejemplo, con Telepunga, que es un cuento que me encanta. Y yo lo leí y dije, Arely, ¿qué es esto? Como, me encanta esto. Y hablándote a ti mismo. Y yo me acuerdo de mí misma, sí, hablando en tercera como David Lynch. Me acuerdo, después de haber publicado Quiltras, haber pensado yo media recriminatoriamente, como, pucha, ¿por qué no escribí más cuentos si esto se me daba tan bien? Bueno, escribí más cuentos, solo que se me había olvidado. Y bueno, entonces leí Telepunga y me gustó, después leí Mis Lora y dije, acá hay algo. Requerían trabajo, Telepunga está editado, o sea, como que había algunas lagunas que yo parché, como que hay trabajo de edición, Claudia Pablaza también, gran trabajo de edición. Pero tenía un cuerpo que empecé a trabajar y me di cuenta de que trabajado ya tenía la misma extensión de Quiltras y por lo tanto podía hacer como otro librito. Y son libros hermanos, porque los escribí en la misma época, Sí. los editó la misma mujer, que es Claudia Pablaza, se va a publicar con la misma editorial que los libros de La Mujer Rota, claro. y es muy lindo porque es como volver a la semilla. Después Qué de haberme pegado lindo. unas vueltas, vuelvo a la semilla y estoy muy contenta con Pero este ¿sabéis libro. qué? Uno puede entender de qué vienen, son como cuando tú pensás en los Beatles, que tenían álbumes que son hermanos, tenía el Sol con el revólver, ¿cachai? Claro, Como sí. que, entonces, o que lados B que pertenecen son de las mismas épocas. Así es. Pero hay algo que me gusta como que tiene que ver como con el broche final, que es definitorio, que hace la diferencia respecto a A ver. esta juventud, que por esto decía algo de la templanza, que me pasa a mí que, no sé, hay una, no sé cómo definirlo, no sé cómo ponerlo, ¿cachai? Cómo describirlo, pero tiene que ver con que hay más templanza, pese que se suceden, ¿no es cierto?, imaginarios. Por ejemplo, yo estoy pensando porque está bien, está la lucha de clases, por supuesto que hay una mirada como desde el feminismo, también desde esta disrupción, de la lógica de la disidencia, por supuesto, se hermanan eso. Pero parece que hay un tamiz final Una madurez. que de verdad la hace más templada. Mira, hay particularmente, bueno, que yo te decía, porque no sé, voy a comentarlo, pero por supuesto que tú dedicas este libro a Gabriela Wiener, Ajá. hermosa ella, y a Hernán Miranda, Así poeta, fallecido hace... En diciembre del año pasado. Hace justamente, hace ya Sí. muy poquitito.
un hermoso periodista también él, ¿no es cierto? Sí. Y hay un poema exquisito que, ¿no es cierto?, Doralisa Se ha arrojado se bajo arroja al al tren tren de las 14. Sí. No le voy a decir nada porque esto no tiene que ser spoiler, pero evidentemente si dedicas eso, aparece una cita. Hay algo ahí muy bello, muy de una mujer que entendió, o sea, entiendes más el entretejido, ya se sigue, Sí. no sé cuándo no sé cuándo lo hiciste finalmente, lo hiciste en ese tiempo, pero no sé si lo remataste ahí, ¿cachai? Sí. Me gusta eso, me parece que hay este artefacto es bien vistoso también por eso, la intríngulis, estos laberintos, estas conexiones son más ideadas, son más sesudas, en menos, ¿cachai? Menos intempestivo, hay algo de una templanza Entiendo lo que vas. que me parece que es muy bello de Telepunga. Sí. Me gusta que lo hayan nombrado Telepunga también, caleta. Porque ¿por qué se llama Telepunga? No lo voy a decir precisamente para que de verdad sea una sorpresa, pero puta madre, qué Ay, que eres bellísimo lindo. que cierres con eso, lo que sucede, que están de proleta, me encantó el libro, es que no sé qué decir, porque te juro que se me va un poco, pero ya, hiciste, ¿no es cierto?, te encontraste con el segundo cajón, hiciste esta recopilación, Claudia Pablaza te ayudó, me imagino que tus amigos también lectores de alguna Así manera es. hicieron tu feedback. Hablemos desde lo concreto, desde lo que tiene que ver con ya, aparte del oficio, tiene que ver con la editorialidad. ¿Cuándo crees que va a salir? ¿Cuándo Sí. hay fecha? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, antes de contarles eso, Dale. me quiero remitir un poco, comentar lo que tú nombrabas. Yo creo que esa sensación que tú tienes son los 10 años de experiencia que tengo en el cuerpo que antes no tenía, ¿cachai? Seguro. Como Quiltras es un primer libro de cuentos que son muy bonitos, yo los miro y me dan mucha ternura. Bellísimo. Es un bonito libro, sí, Sí. es un bonito pequeño como muestra de escritura, por decirlo así. Y estos cuentos son cuentos que la Arely de hace 10 años no sabía cómo terminar, pero que llegué yo como hermana mayor de mí misma, 10 años después, a ayudarla a terminarlo. Sí, Entonces, sí. tengo otro léxico, tengo este libro que nadie sabía querer como yo, mi crónica, que yo creo que se llama El Póstumo ahora. Yo creo que cuando mueran, o sea, a alguien le interese y lo quiera publicar. Y ese es un libro que yo estuve 5 años trabajando, Sí. ¿cachai? Muchas lecturas, entonces es un libro largo. Entonces, si bien ese libro no se ha publicado, la fuerza de mis brazos lo tiene, ¿me entiendes? Como Sí. que esa experiencia está en mis brazos, está en mi capacidad escritural. Y eso evidentemente se vacía en este libro nuevo. Entonces, muy bonito porque tiene experiencia y juventud. Tiene como esta... Experiencia y Tal cual, citando al Sí. grande. Entonces, tiene como toda esa chispa de esta avidez, como de querer contar cosas sin saber cómo, Sí. y esta madurez de saber cómo contarlas, ¿cachai? Entonces esas dos cosas están muy bien amalgamadas. Bueno, Telepunga entonces. Telepunga está, ya tenemos la portada, pero todavía no la hemos mostrado, Ya. se viene. Sí. Nosotros creemos que va a salir de imprenta en mayo el mes que viene y estamos pensando en presentaciones en junio. Perfecto. Entonces, de hecho, tú tienes como muy la primicia porque Sí. nadie lo ha leído, o sea, lo ha leído tú que nombrabas mis lectores de prueba, amigos, Claudia Pablaza, mi madre, y recibí como feedback de ellos, pero así como público y como lectores más entendidos como tú, que tienes acá tu programa y eres periodista y todo, nadie lo había leído, así que yo estoy muy contenta, sorprendida y halagada de tu retribución porque es la primicia, eres la primera persona que la estoy muy comenta. contento, sí. Es la Sí, primera me persona. gustó, sí, estoy tan feliz. Me lancé. De hecho, voy a tomar el atrevimiento en su momento de. No sé si no reseñar, yo no reseño, pero siempre también aposté por las lógicas de comentar. Y me parece que, o sea, tengo muchas cosas que decir a propósito de eso. Bueno, te vamos a hacer llegar una copia, por supuesto que sí. Bellísimo. No existe todavía, pero espero vivir para presentarla. No, sí va a suceder, va a suceder. Voy a mirar a los dos lados de la calle. Oye, que antes de no, cruzar. estoy pensando y estoy retrotrayéndome. Justamente hay de esta historia en La Plata, lo que pasa con Cuarto Medio, oye, se te lleno, que arranque con escopeta, es muy bello. Te gustó, Se sí. me gustó, no, de verdad me pasmó así, ¿cachai? Bueno, Como- hay cosas muy lindas que se van dando en la edición y en la creación. Sí. Por ejemplo, ya vamos a hacer un poco de spoiler. Un poquito. Pero hay dos cuentos que yo creo que son mis top como favoritos, que son Telepunga y Miss Lola. En los dos cuentos hay una imagen de una mujer en moto que abre los brazos. Y yo cuando empecé a leer los cuentos dije, oye, ¿por qué esta imagen se repite? Tienes razón. Y llegué a pensar que me pasó en Quiltras, que se me repetían los quiltros. En Telepunga también aparecen Sí, quiltros, sí, sí. pero los matan. Es que Sí. es un libro más violento. La primera imagen, el Sí, primer cuento, sí, por matan a un supuesto. perro, Sí, matan a un perro. sí. Bueno,
Entonces me empecé a dar cuenta de esas cosas que generan continuidad entre un libro y otro, pero también diferencia. En Quiltra los perritos son como cuidado y todo. Acá Aquí, los matan, sí. los atropellan, Sí, es como más más hardcore violento, eso. es más hardcore. Es un libro más oscuro, Telepunga. Y bueno, entonces estaba esta imagen que se repite en los dos cuentos, entonces yo dije, esto ya es trabajo de edición. Voy a poner uno al principio y otro al final. Pues entonces como que quedan enmarcando, ¿no? Enmarcando los demás cuentos. Claro. Y así como que hay harto trabajo como de edición, como de tejido más sutil. ¿Qué, ¿Cachai eso? Que es muy bonito, como que Es también... armar un relato, ¿cachai? Y la puesta en escena de eso, o sea, aquí, en este set, o sea, no hay desprolijidades, nosotros necesitamos que suceda acá, todo lo que están Así mirando es, tenga, claro, po. como sesudamente, ¿cachai? Así Entonces, es. y que la juventud es más arrebatada también en eso, es más, ya, es más carnaza, que tanta weá, y me lanzo, ¿cachai? Así como Así al vacío. es. No importa, si me cae, chucha, me paro, me limpio. Acá, de alguna manera, esta templanza, por supuesto que es legible, tú te das cuenta de este proyecto, te das cuenta de esta invitación a la que tú haces, que claramente no quita la urgencia, no quita, de hecho es más oscuro que duda Súper cabe, oscuro, ¿cachai? es súper oscuro. Pero por eso, pero desde una mirada, una forma de un remate, un cierre, ¿cachai? Un corolario que es mucho más de grande. Eso se percibe absolutamente. Sí, pues la madurez y evidentemente la experiencia te va entregando otras herramientas. Yo comparo mucho mi disciplina con el deporte. Los deportistas tienen que estar entrenando, ¿cachai? O sea, si tú no entrenáis, si no practicáis esa voltereta, si no estáis elongando, si no estáis en el gimnasio, sí. O sea, tu cuerpo no va a estar habituado a tu disciplina, ¿cachai? Claro. En mi caso es leer y escribir, leer y escribir, leer. O sea, sí. Me la tengo que pasar leyendo y escribiendo y todos los días, amigo. Yo venía en el bus de Valparaíso ahora leyendo. Y escribo, siempre estoy escribiendo un libro y leyendo un libro. Y así comprendo mi disciplina, pero me siento bendecida porque desde chiquitita que este ha sido un hobby y ahora es mi trabajo y yo lo gozo. Qué fantástico que diga eso. Me encanta. Y eso, ojalá que así como resuene, vibre, porque el que quiere, o sea, no, el que quiere puede, también podría ser sonar esta facha la wea, pero hay algo que sí, que es cierto, que es posible. Es que las pasiones te poseen y te conducen. Sí, pues, y te movilizan, entonces sí es posible, es posible. Arelis, quiero también que hagas, porque hay dos momentitos que vamos a tenerlo al final, ya estamos casi cerrando, llevamos 50 minutos conversando. Sí, pero está muy divertida la conversación. Está muy bueno. Entonces primero quiero que me hables acerca del taller que empiezas a desarrollar y que esto, después vamos a hacer un cortito para el RID, así que haz la invitación de cuándo va a suceder, todavía está en el momento de las inscripciones. Ya hago como la invitación ahora como si... No sé, hazle al momento, como cuéntanos un poquito de eso, ¿cachai? Bueno, el Ministerio de Cultura abrió una convocatoria nueva hace como 2 años para financiar talleres literarios. Y por segundo año consecutivo tengo la suerte de haber sido seleccionada en mi proyecto y voy a impartir un taller de narrativa gratuito en Valparaíso. ¡Eso! Son 4 meses. Espero recibir a 20 personas y la idea es que acompañen sus procesos escriturales. Sí. Hay un correo que es editorialnegra@gmail.com, editorialnegra@gmail.com, y usted escribe ahí, yo le voy a mandar el formulario. Y lo que estoy buscando, el llamado allá afuera, es para gente de Valparaíso principalmente, pero ya, si usted es de Santiago y si quiere pegar el viaje, bueno, venga, lo recibimos en Valparaíso. Pero la idea es acompañar procesos de edición. O sea, yo estoy esperando gente que ya tenga un manuscrito. Entiendo. Que puede ser de una página, pero ojalá más larguito, porque la idea es que después estos textos sean publicados y ayudarles como con contactos para que se publiquen en revistas. O puedan ser sometidos, no sometidos, una pésima palabra, para que puedan ser enviados, sugeridos a otros fondos de creación, por ejemplo, al Ministerio de Cultura o a concursos. Es como, tiene como este sentimiento de semillero, que a mí me gusta mucho. Entonces dura 4 meses, todos los sábados de mayo a agosto en la Excárcel. ¿Eso es como 15 sábados? ¿Cuánto? Son 15 sábados, que es un lugar maravilloso. La Excárcel es uno de mis lugares favoritos de Valparaíso, es un parque, es nuestro GAM, me gusta decirlo así. En idioma santiaguino es nuestro GAM. Sí. Y eso, es gratuito para la gente y pero yo ávida de leer sus manuscritos para ayudarles a darles feedback. Y no solo mío, o sea, como que el espacio de taller, y así funciona el tallereo, tú vas al taller, tus pares te leen, todos te damos feedback y te ayudamos a que ese texto se entienda mejor o a embellecerlo, porque la literatura es colectiva finalmente, como además para que funcione, ¿no? Como para que ese mensaje se pueda entregar de la manera que el autor o la autora está buscando. Perfecto.
Echa la invitación entonces. Echa la invitación Hasta el entonces. 30 de abril acepto sus postulaciones. Ya, buenísimo. Y eso Vamos. para ser ejecutado en el mes desde mayo empieza. Vamos, empezamos el 10 de mayo, terminamos el 30 de agosto. Vaya a tener entonces... Es como un diplomado, así dura Sí. como 4 meses, pero Buena, gratis para la gente. Qué buena onda. la Cuento, raja. crónica, trozo de novela estamos esperando. Cualquier texto narrativo, si al Sí, final el sí. género es líquido. Me gusta lo de género líquido. Oye, Sí. Arelis, hay dos momentos que nosotros con nuestros invitados e invitadas que hemos tenido ya anteriormente les pedimos. Hay un espacio que se llama Mis cosas favoritas, a propósito de la canción My Favorite Things. Don John Coltrane tocando, nosotros en esos devaneos, ¿no es cierto? Esas bocanadas de humo, creíamos y nos gustaba la idea de preguntarles a nuestros invitados e invitadas cuáles son sus cosas favoritas, cuál es tu libro favorito, aunque independiente que vaya mutando y cambiando, algún disco favorito, alguna película, el espacio. Ya, mira, más que... No puedo elegir solo un libro. No importa, da lo mismo, ¿no? Pero, Por supuesto. pero voy a nombrar cosas en general que me gustan. Dale. Me gustan mucho los libros, me encantan las plantas. Saber sus nombres, aprender sus hábitos, hacerles cariño, conversar con ellos. Estoy loca, juro que me comunico con las plantas, me encantan. También me encantan los carbohidratos, el pancito, El las pancito. pastas, los fideos, los noodles. Ah, te gusta eso. Sí, la comida asiática, así comerse Ya. una empanadita japonesa. Ya. Me encantan las masitas y me encanta el cine y el teatro. Sí, mucho. Trato de ir mucho al cine, voy mucho a Insomnia en Valparaíso. En Valparaíso. Le mando un saludo a la gente de Insomnia. Linda sala Insomnia, Sí, sí. gran Muy curatoria. bien, sí. Es nuestro Normandí, para que me entiendan. Ya decía que siempre correlato. En Santiagués, muy buen lugar, el cine y el teatro, pero en Valparaíso no he ido tanto al teatro, ¿sabes? Cuando estaba acá en Santiago iba más. Pero sí, esos, yo diría que la naturaleza y las expresiones culturales humanas son mis cosas favoritas. Ya, mira, saludo a la gente del Teatro Sí. La Peste allá de Valparaíso, que es mi amigo. Ya, no lo conozco, voy a ir a mirarlo. Sí, pero bueno, oye, ya, perfecto. Y este es un momento, alguna vez nosotros se nos ocurrió, citando y visitando un poco lo que pasa con, cuando Vicente Huidobro decía que el poeta es un pequeño dios, dijimos en una ocurrencia, en una voladita que estábamos nosotros, dijimos, oye, ¿por qué no le preguntamos a nuestros invitados e invitadas? Les decimos que este es un pequeño Dios, les decimos así, porque tengo que hacerlo acá. Entonces le decimos nosotros que aquí está un pequeño Dios y tú puedes pedirle lo que quieras, lo que tengas ganas. Antes teníamos una GoPro acá, se nos cayó, se hizo añicos. Ya. ¿Cachai? Entonces, por favor, lo que quieras, para lo que... ¿Qué le pido al pequeño Dios? Redistribución de la riqueza y la tierra para el que la trabaja. Eso le pediría a Dios. A ese Dios. A este Dios. Y que después se acabe de sí mismo, que se extinga. Se autofagocite. Eso, que como que se queme como esas cartas de los espías. Eso, y que nos deje tranquilo. Eso pediría. Fantástico. Oye, Arelis, ya después de casi una hora de conversación. Así es, harto hablamos. Sí, hablamos harto. Feliz, muchísimas gracias. Por Igual. favor, tu espacio cuenta con el ciudadano, cuenta con la barca en particular, para lo que necesites. Nosotros de verdad, así como que creemos que este mundo carajo, de verdad, lo es un poco menos, ¿cachai? Como con el trabajo de ustedes. Qué lindo, gracias. De verdad que nosotros, así como, pura admiración. Aquí la Connie está, pero sí, maravillada también al lado. Entonces, Oye, especial es mi gratitud, gracias por invitarme, por difundir mi trabajo. Les voy a hacer llegar un telepunga a ver qué otras cosas podemos conspirar. eso, conspiremos. Sí. Conspiremos. Porque, en fin, se viene. Oye, y entre paréntesis, el escenario político. ¿Qué? ¿Qué voy a ¿Cómo decir? miráis? ¿Qué te pasa? Yo estoy más decepcionada, pero quiero guardar esperanza. Yo creo que hay que comprender que el mundo es amarillo, la institucionalidad es amarilla. ¿Ya? Y nada, hablamos delante de los paquidermos, Sí. cuesta mover las cosas, pero no decepcionada de nada en particular, No, claro, pero como no. de la institucionalidad en general, como que una quisiera que las cosas se muevan más rápido. Y el escenario, lo que viene, que de verdad como te da miedo. Es que esa dicotomía es permanente, siempre es, o una izquierda moderada o una derecha fascista, así que vamos por la izquierda moderada. Ya. Bueno, No sé, vamos así, entonces con eso. así parece. Sí. Arely, gracias. Este es tu espacio. Gracias para a ver ti, me voy feliz y nada, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nosotros nos vemos, esto va a salir prontito, esto va a salir la semana en donde se celebra el Día Internacional del Libro y la Lectura. Sí, Va a salir la sí. semana del 22 de abril este capítulo. Así que nada, hemos conversado, nos hemos solazado, hemos chapoteado en una piscina de literatura, de historia. Estoy pletórico, feliz. De verdad que este viernes es mucho mejor que muchos otros viernes. Muchas gracias, Arely. A ti estoy igual de contenta. Nos despedimos Chao. de la barca. Hasta la próxima semana. Chao.